comunicar hasta la capital de los Estados Unidos, Washington por supuesto, con el secretario de medios de la organización precisamente de los seguros de salud, los seguros, los planes, los modelos, los conceptos de seguros de salud, y él es el vocero nacional en los Estados Unidos de toda la industria de seguros médicos, de toda la industria completa de seguros médicos. Y bueno, pues imagínense todos los asuntos de los que se puede hablar y que seguramente habrá un límite en el tiempo. La entrevista en este caso vamos a hacerla en idioma inglés. Bueno, yo le voy a preguntar en español, él no habla español, él va a contestar en inglés y yo le voy comentando a usted lo que nos está diciendo. Y repito, sobre todo para las personas que a veces les puede parecer un poquito despacio el proceso, pero bueno, de todas maneras, aunque le pregunte en inglés, le tengo que decir a usted lo que le estoy preguntando, no a todos, por supuesto, ¿verdad? Hay mucha gente que habla el inglés perfectamente, y también, por el otro lado, pues hay que hacer la pregunta a él, hay que traducir, así que bueno, aquí estamos ya organizados. Señor Zirkelbach, ¿cómo está? Buenas tardes. Thank you, Mr. Gutierrez, for having me on. I'm doing very well. Muchas gracias, gracias por su espacio. La primera pregunta, en el aspecto de los trabajadores que han migrado, que han venido de otros países a trabajar en el campo de los Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje de personas en esa actividad que tienen algún tipo o forma de seguro médico? Well, there's a lot of different data out there about the percentage of people who have health insurance. And some of the data that came from the Pew Research Center, for example, have found that Hispanic population, Hispanic adults who are citizens here in the U.S., come to work here, are uninsured at a much higher rate than the rest of the population. The uninsured rate for that population is near 30%, and is even much higher for other non-citizens who are in the state. In the U.S. as a total, the number is only about 17% of people who are uninsured. So it is a much bigger problem with the Hispanic population, and that is why health insurance companies here in the United States have prioritized programs to reach out to that population, not only to help them get healthcare coverage, but also to help them get the right healthcare treatments and to reduce healthcare disparities that are a major problem affecting our healthcare system. And by reaching out to that population, providing services and services in their own language and in their communities can help improve their quality of life and make the whole healthcare system work better. Nos comenta desde Washington el vocero oficial de toda la industria de compañías de seguros de salud de los Estados Unidos. Esto es para todo aquel que vive en los Estados Unidos, no importa su origen, su nacionalidad, estadounidenses, etcétera. Nos dice que aproximadamente, según los datos del Pew Center, el 30% de quienes trabajan en el campo, siendo hispanos, están asegurados, sobre el 30%, que de los grupos son
el grupo que más trata de asegurarse de los que migran legal o ilegalmente, y que comparado con la cifra de personas aseguradas en el terreno de la salud, lo que es un seguro médico, en Estados Unidos solamente el 17% de los anglos no están asegurados, o sea que la mayoría sí están asegurados, pero en el caso de estas personas solamente el 30%. Señor Zirkelbach, ¿qué es lo que le cuesta y qué incluye un seguro para un trabajador, ya sea del campo o ya sea de la industria o del comercio, documentado o no documentado, y que pues quiere adquirir un seguro para la protección de él y de su familia? Thank you for your question. That actually varies depending on the individual person buying coverage. The way it works here in the United States is that individuals have the option to purchase coverage from a variety of different companies, and they also have the option of purchasing a variety of different benefit packages, meaning that the individual gets to pick what coverage they want, and obviously the more coverage you buy, the more expensive that coverage will be. So the prices vary from state to state and from individual to individual, so it's hard to say how much it would be for one person in the agricultural field. Sí, le agradezco, entiendo muy bien su respuesta, porque pues cada quien somos diferentes, y en edades o en estado de salud o en el tipo de trabajo que hacemos, y por supuesto, como usted lo dice, varía a veces de compañía a compañía de seguros o de estado a estado. Pero para tratar de buscar una respuesta a quienes lo están viendo a través de la voz en español, ¿es el seguro algo, aparte de lo que usted ya me dijo, algo que sea accesible en la realidad con los sueldos bajos que obtienen? ¿Es algo que sí pueden adquirir? Yes, health insurance is accessible for all families, and that is why it is important that individuals and families have choices of the different benefit packages they want to purchase, so people can be able to purchase a smaller amount of coverage, but it's something that they can afford. In addition, there's also public programs for some of the lowest income families. We have what is called Medicaid, so that families with very low incomes can have access to coverage that's provided and paid for by the government, because we recognize that it is important for everybody to be able to have coverage, and that we all have a responsibility to help people be able to afford coverage so they can get the care they need. Pero me imagino que quien no está documentado, que no está legalmente en este país, son personas que no tienen acceso a este tipo de programas como el Medicaid, donde el gobierno subsidia. Yes, that is generally correct, that people don't have access to coverage, and that is why non-legal people in the United States do not have health insurance at a much higher rate. The latest number I saw was that 60% of people in those programs who are not legal
don't have any sort of healthcare coverage. Now, we do provide coverage to or provide services to anybody who is in an emergency. So anybody who has an emergency situation, whether they got injured or is severely ill, no hospital will turn somebody away at their hospital doors. The emergency rooms are open for everybody. Sí, me dice que, por supuesto, 60% de los ilegales, 60% de los ilegales no tienen seguro, pero que en un caso de emergencia, para esta población tan grande de ilegales, sí es obligatorio para los hospitales el recibirlos en casos, repito, de emergencia. Pero para dejar ese punto, señor Zirkelbach, me imagino, y es pregunta, que si un hospital recibe a una persona por su estado de emergencia, después de eso le van a cobrar la cuenta. Yes, typically they are still billed for those services, but in many circumstances, people do not have the ability to pay for those services, and then as a result, those costs get covered by everybody else who has health insurance. Bien. Bueno, pues él asiente, dice que sí, que a las personas se les va a cobrar, pero que si no tienen el dinero, finalmente es pagado por todos los cálculos que se hacen estadísticos por las compañías. Pagarán esto a través de parte de lo que le cobran a las personas que sí tienen seguros médicos. Le quiero preguntar lo siguiente, ¿cuáles son en el terreno de la salud los 2 o 3 problemas médicos más frecuentes que se presentan para las personas que tienen alguna enfermedad, algún mal, ya sean asegurados o no asegurados? Aquí la pregunta es sobre cuáles son las enfermedades o los problemas más frecuentes. Three very big problems in our healthcare system. The first is the cost of healthcare is soaring at an unsustainable rate. Many families and employers are struggling to afford coverage, and the cost of healthcare is making it hard for our government to be able to pay for those programs. We also have a problem of many people, as we talked about previously, not having access to any healthcare coverage. And then we also have a problem of people not getting the right healthcare when they do go to the doctor's office. And so we need to do more to bring down the cost of coverage, to improve the care that people receive, and to make sure that everybody has access to healthcare. Me dice en esencia nuestro invitado, el señor Zirkelbach, que el problema más importante es que el costo del seguro médico en los Estados Unidos está creciendo en costo, en precio, de manera muy rápida. Está creciendo mucho el precio. Y eso hace más difícil para que las personas pues puedan asegurarse, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando usted trata de buscar algún tipo de cobertura médica en este país como hispanohablante, para pues encontrar algo que sea verdadero, pero que también tenga más accesibilidad económica para usted. Señor Zirkelbach, hablando de enfermedades
o de accidentes, ¿qué es lo más frecuente que le sucede a las personas que tienen o que no tienen seguro? Pero aquí estoy hablando de cuáles son, repito, las enfermedades o los accidentes más frecuentes que se le presentan a ustedes, la industria de los seguros médicos. I don't have actual data on those specific situations, but what we do know is there are a variety of illnesses and accidents that happen in our healthcare system. One thing that we have a big problem with is the issue of obesity. Mm-hmm. We have a lot of people in this country who don't exercise, mm-hmm. Don't eat very well, and don't and smoke, and do other unhealthy habits, which cause people to be much sicker than they used to be and incur much higher healthcare costs. Me dice que hay algunas cuestiones muy claras que son muy frecuentes para las personas de las que estamos hablando. Una es la obesidad, todas las consecuencias de la obesidad que generan problemas médicos. La otra es el que no hacen ejercicio, aunque alguno dirá que en el campo se hace mucho ejercicio y posiblemente así se pueda ver, pero el hecho es que el no hacer ejercicio es un problema que también se les presenta en forma de enfermedad con frecuencia, y el otro es la cantidad de fumadores que pues se están causando un daño a sí mismos a través del tabaquismo. En el caso de señor Zirkelbach, en el caso de los seguros, seguros médicos, me dijo hace unos minutos que el costo está subiendo mucho, el costo de este tipo de seguros en protección médica. ¿Cuál es la causa, la razón económica para que haya este incremento importante en los precios? There are several factors that are causing the cost of health insurance to go up. First off, the cost of health care is increasing, and that's what drives up the cost of coverage. We are using way more health care services than we used to, and the cost of those services has increased dramatically. We also have new requirements set by the government requiring people to purchase more coverage than they previously had. So as people purchase more coverage, that cost increases even more. Bueno, me dice que los costos por una serie de tecnologías y de métodos médicos implican el que este tipo de equipos que se van integrando, de terapias, etcétera, pues hacen que suba el costo del servicio médico, que se refleja en la compra de la póliza del seguro, y también que el gobierno de los Estados Unidos está reglamentando más cosas, está condicionando una serie de situaciones para efectos de un seguro de gastos médicos, y eso hace que el seguro también se vea más encarecido. Le quiero hacer una última pregunta, señor Zirkelbach. Cuando un trabajador indocumentado o documentado, o sea, los dos, no tiene seguro, ya sea porque no tiene dinero o porque no lo ha pensado,
los dueños de las granjas, los dueños de las plantaciones, los dueños de los campos agrícolas o de las industrias, ¿están o no están obligados a dar seguro a quienes trabajan para ellos? They are not always required to provide healthcare coverage. Many employers choose to offer coverage to their employees, but not all of them are able to or choose to do so. As part of the new healthcare reform law that our Congress passed last year, there is going to be a requirement starting in a couple years where employers will have to either provide coverage to their employees or pay into a fund to help provide coverage to people who don't have health insurance. Esta respuesta también es muy importante. Las famosas reformas que se aprobaron y que propuso el presidente Obama indican que en 2 años tiempo, los dueños de negocios estarán obligados por la ley para asegurar a quienes trabajan en sus compañías, pagar los seguros, y también, si no pagan el seguro, entonces darles los incrementos necesarios para que ellos puedan adquirir los seguros. En otras palabras, las empresas estarán obligadas a proporcionar este beneficio a los trabajadores en general. Pues, señor Zirkelbach, muchísimas gracias por tomar la comunicación de La Voz en Español allá en Washington, y espero que muchos de nuestros televidentes en el mundo hispano, aquí y en muchos países, pues tomen en cuenta esto, porque si algo es básico, es tener salud, el no tener un accidente de trabajo o de cualquier tipo, lo cual puede arruinar desde el trabajo que hago hasta incluso hacerme perder la vida a mí o a alguien que viene conmigo a los Estados Unidos y no está asegurado. Le agradezco muchísimo que haya tomado la comunicación y le mando un saludo allá hasta Washington. Thank you very much. It was my pleasure to be on. Gracias. Thank you very much. Me voy a comunicar hasta la capital de los Estados Unidos, Washington, por supuesto, con el secretario de medios de la organización precisamente de los seguros de salud, los seguros, los planes, los modelos, los conceptos de seguros de salud, y él es el vocero nacional en los Estados Unidos de toda la industria de seguros médicos, de toda la industria completa de seguros médicos. Y bueno, pues imagínense todos los asuntos de los que se puede hablar y que seguramente estamos ya organizados. Señor Zirkelbach, ¿cómo está? Buenas tardes. Thank you, Mr. Gutierrez, for having me on. I'm doing very well. Muchas gracias, gracias por su espacio. La primera pregunta, habrá un límite en el tiempo.
La entrevista en este caso vamos a hacerla en idioma inglés. Bueno, yo le voy a preguntar en español, él no habla español, él va a contestar en inglés y yo le voy comentando a usted lo que nos está diciendo y repito, sobre todo para las personas que a veces les puede parecer un poquito despacio el proceso, pero bueno, de todas maneras, aunque le pregunte en inglés, le tengo que decir a usted lo que le estoy preguntando, no a todos, por supuesto, ¿verdad? Hay mucha gente que habla el inglés perfectamente y también, por el otro lado, pues hay que hacer la pregunta a él, hay que traducir, así que bueno, aquí